Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Contrastando Ideas Noticias. Recuerden que estamos transmitiendo en todas las plataformas y redes sociales. Acompáñanos en Contrastando Ideas Noticias. Como cada semana tenemos precisamente la mesa de análisis político electoral, con la participación de especialistas, obviamente líderes de opinión, pues investigadores, gente de la academia, abogados, especialistas. Pero la verdad es que para mí es un verdadero placer recibir a un gran amigo, a una voz autorizada, a un experto en temas de carácter electoral. Sí, efectivamente, al doctor Marco Antonio Baños, que nos acompaña como cada semana, nos hace el favor de acompañarnos como cada semana y compartirnos su opinión, su análisis y su sabia reflexión sobre los temas que ha resuelto el Tribunal Electoral y, claro, lo que se ha debatido en el fondo de la reforma constitucional en materia electoral. ¿Cómo estás, Marco? Buenas noches, bienvenido. Hola Julio, muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias. Oye, ¿qué opinión te merece esta resolución del Tribunal Electoral en relación a que pues, los funcionarios, porque son funcionarios, pues están haciendo pues, actos anticipados de campaña desde mi perspectiva, y sin embargo, desde la opinión, desde el posicionamiento del tribunal, pues no cometieron ningún acto anticipado de campaña y ellos podrán continuar participando en todos los eventos de carácter político de Morena? Pues a mí me parece, desde mi muy modesta opinión, pues creo que están haciendo un acto a todas luces inequitativo, ilegal, injusto y desproporcionado, utilizando recursos públicos y, bueno, pues haciendo propaganda y actos de campaña, reitero, anticipados, antes de que inicie formalmente este proceso electoral del 2024. ¿Qué opinas al respecto, Marco? Mira, el tribunal va resolviendo cotidianamente diversos procedimientos que se inician con las actividades que las llamadas corcholatas por el Sí. presidente de la República, despectivamente, por cierto, pero llamadas así, realizan para poder seguir posicionándose con los electores. Y entonces un día te dice que no pueden, otro día te dice que sí pueden, un día te dice que eventualmente les puede quitar un requisito de elegibilidad, que es el famoso modo honesto de vivir, y otro día les da luz verde para que continúen con sus actividades. A mí me parece que es inequitativo, que es un punto en el cual el Tribunal Electoral debería de ponerse de acuerdo para fijar un criterio que sea aplicable absolutamente para todos. No se trata de que, digamos, sentencias de una manera al grupo mayoritario, a los presidenciables de Morena, Claro. de los amigos cercanos al presidente de la República, y que se sentencie de una manera distinta a los demás aspirantes a la presidencia de los otros partidos. Creo que tiene que haber un mismo criterio que sea aplicable de manera genérica a todos, absolutamente todos aquellos que quieran aspirar a los cargos de elección popular, ya sea las gubernaturas, en el caso de el Estado de México, de Coahuila, que van a empezar, cuyos procesos van a empezar en enero del año que sigue, o los presidenciables cuyo proceso electoral empieza hasta la primera semana de septiembre del año que sigue. Tú imagínate que sigan Bueno, presentándose sentencias que les liberen, que les pongan un semáforo en verde, y pues ellos continúen de aquí hasta septiembre del año que sigue en una evidente, ya no te digo una precampaña, porque en el caso de Morena, pues parece que las precampañas no importan. Para claro. Morena es una especie como de juego de intentar confundir a la opinión diciendo están inscritos A, B, C y D, pero al final solamente es una persona. Lo vimos concretamente con el Estado de México, donde al final de cuentas ni Higinio Martínez, que es el propio jefe del grupo político de la maestra Delfina Gómez, ni Horacio Duarte, el famoso director de las aduanas en México, pues tuvieron opciones
frente a la propia maestra, porque pues, el presidente ya había dicho que la Secretaría de Educación Pública era la buena y que en ese sentido pues se harían las famosas encuestas, pero esas son una especie de mecanismo que formaliza las decisiones del presidente de la República. Y ahora el tribunal lo que está haciendo es liberar que los presidenciables de Morena pues estén en un juego que siga colocándolos frente a los electores, que les permita seguir haciéndose los simpáticos, apareciendo en eventos públicos. Y eso, hay que decirlo con claridad, es una campaña adelantada, no se trata de una precampaña, es una campaña adelantada que le da mucha ventaja y en otro momento contigo hemos usado una parábola para decir que si esto fuera un maratón como lo que se vivió hoy, pues hubiese sido una especie de corredores, ¿verdad? Que ya le sacaron varios kilómetros de ventaja a los de los otros partidos políticos. Claro. Yo creo que por el momento lo que las encuestas van diciendo es que es Claudia Sheinbaum la que pareciera ser la preferida del presidente de la República, la que tiene las mayores posibilidades de convertirse en la candidata presidencial. Pero si el Tribunal Electoral no toma una decisión de decirles hasta aquí, señores, y se esperan a que empiece el proceso electoral, pues entonces vamos a continuar viendo este tipo de cuestiones. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo van a aparecer las candidaturas de los otros partidos políticos? ¿Hasta cuándo el MC se va a decidir por una candidatura de Luis Donaldo Colosio, de Samuel García, de algún otro o alguna otra de los políticos, de las políticas que militan en ese partido y que están haciendo un trabajo importante? ¿Hasta cuándo la coalición se va a decidir? Porque pues vimos concretamente cómo en el caso del Estado de México, pues están jugando a sacar una candidatura del PAN, adelantaron a Enrique Así Vargas, es. no se ponen de acuerdo los del PRI si va a ser Alejandra del Moral o Ana Lilia Herrera, y eso lo único que está haciendo, Julio, es quitarles tiempo. También en la coalición para los temas presidenciales, pues sabemos que está el trabajo que está realizando el famoso Frente Cívico Nacional, que está buscando desde la perspectiva de algunos políticos importantes, de algunos liderazgos importantes del PRD y del PAN, tener una candidatura ciudadana, incluso planteando la eventualidad de que se inaugure una especie de elecciones primarias donde el PRI y el PRD y el PAN pues se sujeten a un procedimiento que organice el INE y sean los ciudadanos los que determinen quién es el candidato o la candidata presidencial. Pero el hecho es que no se han puesto de acuerdo, el hecho es que continúan. Sí sabemos que durante los primeros días de septiembre, pues quizá exista ya una propuesta formal del Frente Cívico Nacional para tener un mecanismo de elección de esa candidatura. Está también ya una lista más o menos grande de personas que quieren aspirar a esa candidatura. Pues por el PRI hemos visto el caso de Alejandro Murat, todavía gobernador de Oaxaca, recientemente de Beatriz Paredes, que también ha mostrado que pues quiere poner a disposición del público, de los electores, su experiencia, su capacidad ya demostrada muchas veces para construir acuerdos. Pero también en esa misma ruta está Santiago Krill, que tiene una trayectoria amplia en el PAN y que se ha caracterizado por ese ser un político también eficiente, cuidadoso en la forma de construir los acuerdos. Entonces, pero el hecho es que no hay una definición todavía de esa candidatura. De hecho, no tienen un mecanismo para definirla. Y eso le da una ventaja evidente a Morena. Y es lo que tenemos que decirle a los ciudadanos hoy día. Si no se ponen las pilas, si no asumen un papel auténticamente de oposición, tanto el PAN como el PRI y el PRD, y ya sea de manera individual o sumados en el tema de la coalición, pues entonces le están dando ventaja en automático a Morena. Y Morena ya les lleva mucho campo recorrido. Así que cuando venga la etapa de registro de esas candidaturas, pues simplemente va a pasar lo mismo que con López Obrador, que ya estaba trepado en una cresta. Claro, él llevaba 18 años en campaña, ¿verdad? Aquí no, aquí ya, pero ya llevan año y medio, también hay que decirlo con claridad, Yes. pero se van a trepar a una segunda cresta de una ola gigantesca que
puede generar un segundo tsunami y entonces una otra vez ocupación masiva por voto ciudadano de los principales puestos de elección popular donde Morena pues sea otra vez una fuerza política preponderante, mayoritaria, que si es por el voto ciudadano pues es legítimo, pero ya vimos cómo la concentración excesiva del poder en un partido o en una sola persona, como ha ocurrido en el caso de López Obrador, que tiene un arraigo incontestable, que tiene una aceptación en medio de la enormidad de la población mexicana, pues entonces él dice pues que gane Juan Pérez. Acuérdate Claro. nada más de aquella ocasión que sin ser presidente de la República, pues logró que el famoso Juanito ganara cuando Sí, hombre. aquellas disputas de Claudia Brugada, ¿te acuerdas? Y que al Ya en final le Iztapalapa. ordenó a Juanito que se quitara para que fuera la Sí, señora. O sea, es un político terrible. que hace y deshace en este país. Y ahora pues está trabajando con mucha intensidad, no el diseño de políticas públicas que sirvan para sacar al país de esta muy cercana recesión económica que lamentablemente se está viviendo, no solo en México, sino también en el mundo, pero que al final de cuentas con nosotros tiene un efecto doble, porque pues es un poco el efecto de la recesión a nivel mundial, pero también es el tema de los efectos de una pandemia mal manejada por un gobierno que no ha sido eficiente en la presentación de políticas públicas que nos De permitan acuerdo. salir con rapidez de los efectos de la pandemia. No tenemos políticas públicas que sean eficientes para atacar el crimen organizado, que como nunca, Julio, no sé qué consideres tú, qué consideran nuestros oyentes, nuestros amigos y amigas que nos siguen en estos programas tan importantes que tú conduces, Gracias. pero yo creo que aquí el tema es que como nunca vemos regiones del país, en Guanajuato, en Zacatecas, Zacatecas, en Tamaulipas, en diversas regiones, Chihuahua, Chihuahua, lo que pasó en Ciudad Juárez, ¿no? terrible. Donde como nunca el crimen organizado está amenazando y está retando la capacidad institucional del Estado mexicano para contraatacar y para poner orden con el grupo, con los grupos del crimen organizado. Como Claro, nunca tienen dominadas regiones del país, no es una disputa, hay que decirlo con claridad, entre los cárteles para ver cuáles son sus áreas de control. dominio, de prevalencia, como quiso hacernos ver la presidenta municipal de Tijuana, que No, recordarás, bueno, sale a reconocer que, y a pedirles que por favor, le ya no, cobren no a los que hagan no eso. pagan. Sí, 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 pero que se cobren entre ellos, ¿no? Sí, Que no claro, metan a ¿no? la población civil. Pero es un reconocimiento al final del Estado mexicano que tenemos áreas que no están controladas y que al contrario son espacios donde dominan los grupos del crimen organizado y que tienen atemorizada a la población, que estos grupos han dado, Julio, no sé tu opinión, pero han Claro, dado ya un paso al frente y tienen como nunca, no lo vimos en la etapa de Enrique Peña, no lo vimos con Felipe Calderón, no lo vimos con Vicente Fox, no vimos cómo se controlaban abiertamente, no veíamos ese desafío a las instituciones del Estado mexicano. Yo no recuerdo en los sexenios anteriores que nos ha tocado ya ver como personas adultas que hubiese grupos del crimen organizado que en este caso persiguieran a la Guardia Nacional para hacerla salir de las poblaciones. sí No, es. es una situación un poquito, pues vamos, ya inaceptable que no puede dejar en paz a la población y que la población exige que el Estado mexicano pues actúe mientras que seguimos desde otra perspectiva la política de los abrazos y no balazos. No, Pero bueno, no es eso, el presidente está metido en la ampliación de los fondos para los programas sociales, en, vamos, el control corporativo y clientelar que los programas sociales tienen para efectos electorales. Y bueno, pues ahí seguimos en esa disputa. Y sí quiero terrible. decir, con un arbitraje errático del Tribunal Electoral, es una especie pues vamos, de decisiones que un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra, y que sí generan, la verdad, muchas dudas y muchas preocupaciones con relación a estos temas. Desconfianza, totalmente desconfianza, incertidumbre, Marco.
estas resoluciones pues ponen obviamente, pues yo diría que una alerta en rojo para la ciudadanía, para los electores, para la democracia, para las instituciones, para la autonomía y la independencia de nuestras autoridades en materia electoral, Marco. Es un tema verdaderamente alarmante. Marco, ¿te parece bien si vamos a un pequeño corte comercial y regresamos? Porque quiero platicar contigo un tema también preocupante. Los foros abiertos de discusión en el contexto de la reforma constitucional en materia electoral, Marco. Con mucho gusto, Julio. Atento aquí. No le cambie, amigos. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con el doctor Marco Antonio Baños. Claro, aquí en Contrastando Ideas. No le cambie, regresamos. Amable auditorio, ya estamos de regreso aquí en esta mesa semanal, esta mesa de análisis de opinión, en donde, reitero, una autoridad en el tema electoral, un profesional del derecho, un experto en materia jurídico-electoral nos está explicando, aclarándonos, haciendo un análisis muy puntual, objetivo, imparcial, sin filias ni fobias, el doctor Marco Antonio Baños. Marco, oye, antes de irnos al corte, nos estabas pues redondeando el contexto de estas resoluciones por parte del Tribunal Electoral y las desafortunadas situaciones que vive a nivel nacional los mexicanos. Pero en el contexto de esta reforma electoral, reforma constitucional, se han hecho foros abiertos, hay mesas de debate, de opinión, de análisis, de criterios. ¿Tú cómo visualizas? ¿Crees que se llegue a los acuerdos y se llegue a unificación de criterios para llevar a cabo esta importante reforma constitucional en materia electoral? Mira, primero hay que decir que con independencia de los colores de los grupos parlamentarios, pues siempre será saludable que
organicen foros donde los especialistas, donde los académicos, donde los políticos puedan expresar sus puntos de vista con relación a un tema tan fundamental para la vida pública de México como Claro, es la eventualidad de la reforma electoral. Es un hecho que hay una división interna de los grupos parlamentarios que han hecho que, por un lado, Morena, PT y el Verde, pues tengan sus foros, y que por el otro lado, pues esté también la organización de foros similares hechos por el conjunto de partidos que están agregados en la coalición Va por México. sí es. Fíjate que un detalle que llamó mucho la atención es que Morena, pues según se ha filtrado y se ha conocido, pues no le prestó los espacios importantes para este tipo de foros a los partidos de Acción Nacional, del PRI y del PRD. Entonces los dejaron que allá en su salita de juntas de los espacios que ocupan en las fracciones parlamentarias hicieran los foros, y Morena pues se quedó con los foros, los espacios más grandes. Eso Claro. se dijo, se vio en el desahogo, y desde ahí ves tú ya la diferencia. No ves que existan los diálogos y la construcción de los acuerdos necesarios. Así es. En mi caso tuve la fortuna y eso lo reconocí, lo agradecí públicamente. En 2 ocasiones Morena me tomó en consideración, uno para hablar sobre el voto electrónico, y en la otra fue un debate donde participé con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para discutir también los temas, pero la invitación la recibí de Morena. Y luego la coalición Va por México me invitó a través de la fracción parlamentaria del PRD para estar hablando, pues, digamos, en general de los riesgos que significaría la aprobación de una iniciativa con las características de la que presentó el presidente de la República. El primer punto es, en efecto, no se ve una capacidad de entendimiento, no se ve que haya una construcción de acuerdos entre ellos. Y yo te diría que este acerto se puede demostrar en el hecho de que diversos legisladores de Morena pues han asumido que si no se logra la mayoría calificada para modificar la Constitución, para transformar al INE en el famoso INEC, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, para desaparecer la mayoría relativa y crear, vamos a ponerle comillas, un sistema de representación proporcional pura a través de sistemas de listas por entidad federativa, pues entonces se van a impulsar cambios a legislaciones secundarias para lograr meter algunas regulaciones importantes. Particularmente un diputado de Morena, que debo reconocerlo, es un hombre muy ecuánime, muy sensato, es un político de una trayectoria muy amplia en el estado de San Luis Potosí, que es Juan Ramiro Robledo. Sí, me preguntaba con mucha insistencia el día que asistí, me decía que tienen ellos la necesidad de impulsar ajustes que modifiquen y que fortalezcan el sistema electoral. Claro que ellos tienen la enorme presión de la iniciativa presentada por López Obrador, eso también hay que decirlo así. Pero él declaró recientemente el viernes de la semana pasada que si no se lograban las mayorías calificadas para modificar la Constitución, entonces ellos irían por cambios a la legislación secundaria. Para mí eso es abrir una avenida absolutamente incontrolable. Es una avenida donde Morena sí tiene las mayorías necesarias a través de su fracción parlamentaria y de la de los aliados políticos, en este caso el PT y el Verde, para hacer lo que hicieron, por ejemplo, con el Código Electoral de la Ciudad de México, donde ellos le hicieron ajustes al Instituto Electoral de la propia Ciudad de México y le quitaron áreas sustantivas. Le quitaron la de derechos humanos, le quitaron la de comunicación social, le quitaron varias unidades importantes. Entonces, lo que hizo Claudia Sheinbaum, que tú recordarás, fue decir que había logrado consensuar esta iniciativa de modificaciones que se aprobó en el caso de la Ciudad de México, incluso con la presidenta del OPLE, lo cual es muy lamentable porque la presidenta del OPLE no salió a desmentir ese punto. Eso la coloca en una situación de cierta parcialidad. Hubiera sido adecuado que la presidenta del OPLE, que por cierto es esposa del consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México, pues hubiera salido a deslindarse de una declaración de esa naturaleza de la jefa de gobierno. Pero no, como que le dio miedo, como que
Se parecía que sí alineó. había elementos que lamentablemente pues demostraban lo que la jefa de gobierno decía. Pues Claudia Sheinbaum al final hace su trabajo, pues es una Sí, política que está impulsando los cambios que ella cree. Eso piensa que la posiciona mejor con López Obrador. Si tú vas y le doras al presidente la cabeza y le dices, no, no, presidente, bueno, mira, aquí ya sacamos la reforma en la Ciudad de México, pues el presidente feliz, y entonces sí. Claudia Sheinbaum se posiciona de mejor manera. Eso hizo con el consenso de la Ya vi. presidenta de la Ciudad de México, al parecer así fue, y la presidenta no lo desmintió. Pero regreso al punto, se ha manejado esta idea de que si no se hacen las modificaciones constitucionales por la falta de consenso, pues Ah, entonces podrían ir a una serie de cambios, Julio, en los cuales hagan ajustes a las leyes secundarias. Tú caray. imagínate que, por ejemplo, vayan y le quitan al INE 2 o 3 de las direcciones ejecutivas, Sí, que le sigan quitando como ocurrió ahora, o que va a ocurrir ahora, porque, pues ya lo dijeron, hay una cacería impresionante en contra del INE, y obviamente le quieren quitar ahora 1.500 millones adicionales. Y mira que me llamó la atención un detalle. Ya hay legisladores de Morena que están diciendo vamos a quitarle al INE 1.500 millones de pesos. Hay declaraciones del viernes de la semana pasada de algunos legisladores, pero bueno, el problema es que no ha empezado el periodo legislativo. Empieza así el es. 1 de septiembre. Y luego, en segundo lugar, al no haber empezado el periodo legislativo, formalmente, aunque el presupuesto del INE se haya presentado ya al Ejecutivo Federal, que es el procedimiento legal para que luego el Ejecutivo lo mande dentro del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación a la Cámara de Diputados, Claro. la Cámara de Diputados formalmente no lo está discutiendo. Pero los legisladores, algunos de Morena, ya No, están ya, diciendo que le van a quitar 1.500. ya lo están Tú cantando. tienes entonces una estrategia doble. Por un lado le quitas dinero a la autoridad electoral y por el otro lado la estrangulas con modificaciones a la ley secundaria. Es una avenida muy peligrosa, muy peligrosa, que puede usarse a nivel nacional. Morena no tiene empacho en hacerlo, ya lo demostró en la Ciudad de México. Tiene la mayoría suficiente en la Cámara de Diputados y tiene la mayoría necesaria en la Cámara de Senadores y tiene el control de más de 20 congresos de las entidades federativas. Así Así que no es. le costaría ninguna complicación ajustar los códigos locales para hacer estos ajustes. Entonces, ¿los foros para qué van a servir? Los foros han Para servido nada. para exacerbar los ánimos, para demostrar que los legisladores no están en un punto que les permita la construcción de acuerdos, para polarizar aún más las posturas de unos y de otros, y para pues demostrarnos a los mexicanos que el Congreso está partido, que lamentablemente la política de Qué mal. polarización de López Obrador tuvo éxito, que es una política que continúa señalando a la oposición como traidores a la patria, que Sí, ese hombre. lamentable, bochornoso hecho de la administración actual, donde Ignacio Mier, Mario Delgado, el propio presidente de la República le llaman traidores a la patria, y luego Ignacio Mier y Mario Delgado construyen ese famoso muro pacífico Constitución. del fusilamiento para los Sí. traidores a la patria cuando tú y yo, que somos abogados, No, bueno. sabemos que el Código Federal Penal establece que traidor a la patria es un delito, Por traición a la patria es supuesto. un delito, y que entonces, si tú eres traidor a la patria, no eres un adversario en democracia, eres un enemigo en democracia. Sí, un Y claro. hablar de enemigos en vez de adversarios, pues cancela las posibilidades del diálogo y la construcción de los acuerdos. Totalmente de Entonces, acuerdo. los foros lamentablemente se han desperdiciado, no han sido espacios que sirvan como deben ser estos casos para escuchar puntos de vista, para recabar puntos de discusión, diagnósticos técnicos de las autoridades, de los analistas, de los medios de comunicación, de las personas que tienen interés en acercarle información a las cámaras. Sí, de alguna manera, pero pues todas esas ponencias van a ir a los archivos, no va a haber una consideración real, porque pues Claro. siempre ha trascendido también pues que ya se están poniendo de acuerdo. El propio Juan Ramiro Robledo, que te vuelvo a insistir, me parece un diputado bastante sensato dentro de Morena, de las voces sensatas de Morena, pues ha dicho que traen algunos consensos, él dice consensos o posibilidades de consensos para el voto electrónico, lo cual estaría muy bien, pero en mi opinión el voto electrónico necesita ajuste constitucional
para lo cual no hay mayoría, pero Juan Ramiro dice obvio. que podría la ley secundaria. Han dicho que la disminución de legisladores podría prosperar, pero la disminución de legisladores también requiere modificación constitucional. Constitucional, claro. Ha dicho que los salarios, pues quizá los salarios puedan pasar, ¿no? ¿Quién No, sabe? No creo. sigue siendo un tema de patria o muerte para Morena, es un tema Sí, no, bueno. simbólico, ¿no? Es un Sí, tema simbólico en contra de los consejeros y las consejeras. Y también han dicho que podrían entrar a mecanismos distintos de financiamiento público, pero pues la fórmula está en la Constitución, entonces no se ve ¿por un dónde? panorama halagüeño. No nos vayan a salir con una reforma electoral hechiza como lo que hicieron con el concepto de la propaganda gubernamental. Es Uf, una serie de detalles que están todavía pendientes, Julio. totalmente de acuerdo. Marco, pues la verdad es que es preocupante el escenario, es alarmante la circunstancia que hoy vivimos en materia institucional. La incertidumbre electoral y democrática para este país tal parece que no pintan las mejores condiciones. Y el futuro para el único árbitro, la autoridad encargada de supervisar, organizar y avalar el proceso electoral en nuestro país, obviamente el 2023 y 2024, que son determinantes para el futuro de esta nación, pues tal parece que estarán en manos del grupo mayoritario de Morena en el Congreso de la Unión y pues bajo los intereses, claro, del presidente de la República, López Obrador. Lo que me preocupa, Marco, es que veo una alianza, veo un PRI, un PAN, un PRD desdibujados, veo un PRI muy débil después de los escándalos de Alejandro Moreno, veo un PAN pues desesperado y acelerado y salió ya a buscar, pues no sé si algunos pasos de ventaja para llamar la atención del gobernador del Estado de México y que defina quién podría ser él o la candidata a el gobierno del Estado de México, porque tal parece que Delfina ya va en caballo de Hacienda y lleva la carreta llena, además va acompañada de muchos, yo diría que de muchos apoyos económicos y de carácter institucional para enfrentar este proceso electoral que es determinante, es la joya de la corona. Marco, no sé qué opinas tú al respecto. Pues sí, tienes toda la razón. El presidente se ha encargado de que arropen a Delfina de Por manera supuesto. adecuada, ¿no? Es una candidatura cuestionable porque pues no se ha desahogado la vista que el INE y que ratificó el tribunal cuando se multó a Delfina por disminuir el 10% del salario de los trabajadores del Un municipio de delincuente Texcoco. electoral. Eso está tipificado en la ley de delitos en materia electoral que prohíbe expresamente y que tipifica como una conducta delictuosa, es un delito presionar, pedir apoyos a los trabajadores para un partido, para una coalición, para un candidato, pues ahora imagínate, descontarles dinero, La premian. ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho? Pues es la característica de la casa. Jerez Manero tiene completamente detenido a través de la Fiscalía Especializada que conduce Ortiz Pinchetti. Ortiz Pinchetti. Tienen detenida la investigación y no se va a desahogar, ahí se va a quedar archivada y mientras tanto, pues Delfina, que está acusada de haber cometido un delito electoral, pues se va a mantener ahí con el blindaje presidencial, con las peticiones que seguramente se están haciendo para, como tú señalas, los apoyos económicos. Y mientras tanto, pues la candidatura de Enrique Vargas, adelantada por el PAN, pues le genera mucha presión a la coalición Sí, y más presión le genera todavía todo este tipo lamentable de situaciones que se han filtrado, que aunque son pruebas técnicamente ilegítimas y legales, pues pero pintan a un mediáticas dirigente, te pintan a un dirigente del PRI uf, con características de francamente, delincuente. pues es un político impresentable para dirigir un partido político que Claro, históricamente tiene un significado muy relevante para la historia política del país. Y claro que sí. obviamente si ves los temas, pues más aún, un dirigente que se expresa de una forma inapropiada, inaceptable de nuevo sobre los periodistas, que habla de componendas con empresarios para las campañas, Con el que consejero presidente del INE, los mensajes de texto, Marco, terrible el tema. Hijo, es un tema donde se piden favores para adelantar la aprobación de los estatutos, pero pues más grave el tema de los McLaren, donde está, sí, yo ando queriendo comprar un Suru, pero pues ahora ya no hay más que usados, pero hay quien trae pues estos vehículos
que de ser cierto los datos que se dan, yo la verdad es que desconozco el costo de un McLaren, pero 20 millones. si fuera cierto que 2 McLaren es igual a 20 millones de pesos mexicanos, pues sería muy, muy lamentable, y eso vuelve de manera indirecta al PRI un partido muy incómodo y un partido cuestionable para los ciudadanos. Totalmente de acuerdo, Marco. Marco, la verdad es que estamos muy preocupados los mexicanos. Estamos, reitero, en una situación de incertidumbre, de preocupación y de alarma. Yo te reitero mi agradecimiento, mi sincero reconocimiento y te invito para que la próxima semana, si tu agenda te lo permite, nos acompañes para seguir explicándonos, darnos claridad y luz sobre estos temas tan polémicos, delicados y sobre todo tan técnicos que es el mundo de la justicia electoral. Marco Baños, te mando un fuerte abrazo y te reitero mi reconocimiento. Gracias, Julio. Es un reconocimiento mutuo y un Gracias. saludo de mucha gratitud para todos nuestros amigos, amigas que nos siguen en estos importantísimos programas de opinión que tú encabezas. Muchas gracias. El doctor Marco Antonio Baños ya lo escuchó y ya contamos con su apoyo, con su respaldo para la próxima semana. Acompáñenos en la próxima mesa de análisis y de opinión sobre el mundo de la justicia electoral. Marco Baños, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Saludos, Julio. Hasta luego. No le cambie, regresamos.